Si no te enfrentas a ese dolor, si no te enfrentas a ese desierto, tú no puedes llegar al próximo nivel. Cuando yo veo que muchas personas, muchos hombres se van en el túnel, cuando se están autodestruyendo, pierden su propósito, a lo mejor están tomando mucho o están viviendo de formas que no deben vivir. Eso me pasó a mí. Yo estaba tomando una media botella de tequila cada día, porque yo tenía un dolor, no fue mental, fue físico, que cada vez que yo tomaba estaba deshaciéndome ese dolor. Entonces es cuando comencé a estar en depresión, estaba pidiendo a Dios que por favor me lleve porque no podía aguantar ese dolor. Ese túnel que yo pasé fue el momento que yo me descubrí quién soy yo. Porque ese momento cuando yo vi a mi hijo que me estaba viendo a mí con puro amor por dentro, en mi espíritu, en mi corazón, y es cuando comencé a pensar en ese momento, a entender el amor que Dios tiene con nosotros. Bienvenidos a Guerreros de Mentes, y hoy me honra tener un invitado súper especial que es mi gran amigo Raúl Villacis, que es un hombre que ha impactado vidas a través de un programa profundo de transformación. Y hoy me honra tener este espacio contigo. Bienvenido. Gracias. Yo creo que este es uno de tus primeros podcasts, ¿verdad? Sí, estamos como en el cuarto, estamos arrancando. Perfecto, me encanta estar al principio de los movimientos. Sí, excelente, pues gracias. Gracias. Es un placer. Fíjate que yo desde hace tiempo dije, ¿cómo voy a arrancar esta nueva temporada de podcast o este arranque? Porque empezamos un primer arranque grabando como un poco más mi historia personal. Y empezamos una nueva etapa que se llama Guerreros de Mentes. Porque perfecto. Entendemos que cuando tú eres fuerte de mente y fuerte de espíritu, es cuando logras atravesar tus túneles, tus noches oscuras, tus desiertos, y cuando sales fortalecido en cada adversidad. Y yo dije, qué mejor que Raúl, que es un pro, que es un máster en todos los temas relacionados a procesos profundos de transformación personal y de cómo atravesar los desiertos. Entonces creo que va a ser un gran debut. Excelente, excelente. Pues gracias. Yo he estado siguiéndote ya desde hace un par de años y realmente he visto cómo ha sido tu evolución y cómo has logrado sacar a personas que estaban en momentos de mucha oscuridad en sus vidas, que estaban atravesando las noches oscuras del alma, que algunos místicos así le han llamado, o los desiertos. La Escritura dice, yo te llevé al desierto para volverte a enamorar. Entonces, ¿cómo interpretas tú el proceso de las fases del ser humano, de cuando pasas de un mendigo a un guerrero en este caso, y cómo hay también este túnel o esta noche oscura del alma? ¿Cómo nos podrías platicar un poco? Primeramente, gracias por tenerme en tu podcast. Me encanta el mensaje, especialmente porque muchos más hombres tienen que escuchar el mensaje de ser guerreros. Yo creo que estamos viendo una cultura donde la cultura dice que no eres tóxico si eres un guerrero. Tienes que ser menos de eso. Tienes que a veces confundir tu masculinidad y esconderla. Pero realmente este mundo no necesita más hombres que solamente están confortables. Esta cultura necesita hombres que sean guerreros, porque estamos en una guerra entre el bien y el mal, una guerra espiritual. Entonces lo que yo hago sí es mucho trabajo de mente, pero lo realmente es niveles de conciencia, porque la mente tiene límites. O sea, si yo te entreno mentalmente, eventualmente tu mente va a comenzar a crear más historias y recordarte que a lo mejor no tienes suficientemente información como para crear lo que tú quieras crear. Pero tu espíritu, tu conciencia es infinita. Entonces ahora con la ayuda de Dios, si tú crees en Dios, pues ahora tú puedes usar un nivel de conciencia mucho más alta para poder crear resultados en tus negocios, en tu familia y en tu vida. Opino lo mismo, ¿eh? O sea, cuando tú te haces uso de tus propios recursos internos, de tu propia fuerza interna, es limitado. Pero cuando conectas con esa fuerza espiritual, con Dios, es una fuente ilimitada de poder, y lo hemos visto en casos de milagros de transformación muy profunda, pero siempre hubo algo en común, que conectaron con ese poder supremo, que conectaron con Dios en sus vidas, y es quien te da el poder para poder dinamitar al viejo hombre, al hombre perezoso, al hombre mediocre, y poder transformarte en esta nueva versión. Y si tú estás estudiando las tribus de los principios del hombre, ¿verdad?
Cuando un hombre quiere ser un líder de una tribu, ¿qué es lo que hace? Tiene que probar que es un líder. Tiene que probar que puede ir a matar al león, matar al tigre. Incluso en la Biblia dice que los 40 días que Jesús pasó fue el momento que fue un test. Es cuando encontró más fuerzas, cuando era más débil. Entonces, todos nuestros desiertos tienen su propósito. Pero en este momento, como hombres, estamos debilitados, estamos débiles, no podemos aguantar esos desiertos. Nos comenzamos a ser víctimas de las circunstancias. Realmente, en los desiertos, en esa oscuridad, es cuando tú te encuentras a ti mismo. Es cuando llegas de ser una persona débil mentalmente a ser un guerrero. Pero ¿cuál es el efecto dominó? Es el dolor. Cuando un hombre se enfrenta a su dolor, cuando un hombre se enfrenta a su oscuridad, ahí es cuando puede crear esa fuerza necesaria para poder ser un guerrero. En el momento que tú eres un guerrero, en el momento que tienes una fuerza, hay otro nivel. El nivel que yo creo que es el nivel del rey. Total. El nivel del rey es cuando un hombre ya tiene su propósito, cuando tiene ya una misión en su vida. Si el guerrero, su propósito es sobrevivir. El guerrero, su propósito es pelear y encontrar el valor en su vida. Muchas personas en este momento, muchos jóvenes, desafortunadamente, no tienen ese corazón de guerreros y ahora son víctimas. Están viviendo con sus padres, están viviendo del gobierno, están viviendo de sus esposas o de sus novias a veces, porque los hombres ya no quieren pelear, ya no quieren ser guerreros. ¿Por qué? Porque han visto a lo mejor a sus padres pelear tanto o estar en la batalla para convertirse en lo que yo creo es un sedated warrior, un guerrero que está ya débil. Que por afuera tú crees que tienes todo, pero por dentro no tienes certidumbre, no tienes propósito y finalmente pues la gente sabe que tú no estás viviendo en integridad. Entonces esa oscuridad, ese dolor, ahí es cuando tú tienes que usar para poder ir al próximo nivel, que es el nivel del rey. El rey sabe quién es. El rey sabe que es guiado por Dios. El rey sabe que tú eres una persona que está haciendo un testimonio para Dios. Entonces, ese es el journey que estamos siguiendo como hombres. Qué interesante. Y fíjate que has dado algo muy, muy clave. Has comentado un punto que creo que es muy valioso, la parte del desierto. Cómo todos los grandes héroes de la fe, los grandes hombres de Dios, primero atravesaron un desierto, estuvieron en un desierto. Moisés, antes de poder libertar a su pueblo, estuvo en el desierto con Dios 40 años. Lo mismo Jesús, antes de empezar su ministerio y antes de empezar todos estos temas de los milagros, su ministerio público, pasó también un desierto. Y cómo es en ese desierto donde sales fortalecido. Eso se me hizo muy, muy clave. Y la parte del que hay un siguiente nivel al guerrero, el rey. Pero si te fijas también los grandes reyes que no fueron destronados o que realmente lograron una permanencia, pasaron primero por ser guerreros. El rey David primero fue un guerrero. Y así como él te puede hablar de las grandes historias, incluso en Roma, los grandes reyes fueron guerreros primero. Tienes que ser un guerrero primero. O sea, no puedes. Comenzamos como víctimas al principio, como peasants, somos víctimas. Después somos guerreros. Después podemos llegar a ser un rey. Pero si no te enfrentas a ese dolor, si no te enfrentas a ese desierto, tú no puedes llegar al próximo nivel. Entonces es cuando yo veo que muchas personas, muchos hombres se van en el túnel. En el túnel es cuando se están autodestruyendo. En el túnel es cuando ya comienzan a pensar que sus mejores años ya están atrás de ellos. En el túnel es cuando pierden su propósito. A lo mejor están tomando mucho o están consumiendo bastante porn o están viviendo de formas que no deben vivir. Eso me pasó a mí. Yo estaba tomando una media botella de tequila cada día porque yo tenía un dolor. Ese dolor fue físico. No fue mental, fue físico. Que cada vez que yo tomaba estaba deshaciéndome ese dolor. Pero 6 meses yo estaba haciendo todas las noches tomando media botella de tequila. Entonces es cuando comencé a estar en depresión, es cuando comencé a estar pensando en momentos de a lo mejor que la vida ya no es suficiente, que le estaba pidiendo a Dios que por favor me lleve porque no podía aguantar ese dolor. Ese túnel que yo pasé fue el momento que yo me descubrí quién soy yo. Porque ese momento cuando yo vi a mi hijo que me estaba viendo a mí con puro amor, que él no me estaba juzgando, que él no me estaba viendo las cosas malas, estaba viendo quién era yo por dentro, en mi espíritu, en mi corazón. Y es cuando comencé a pensar en ese momento, a entender el amor que Dios tiene con nosotros. Qué interesante. Oye, ¿y cómo fue que de estar pasando esa situación tan adversa en tu vida, de haber atravesado ese túnel
que dices que estabas bebiendo, que estabas como en una depresión, que tuviste, en ese entonces ya tenías tú el anhelo de poder impactar vidas, o cómo fue que de estar en ese lugar de oscuridad, ahora estás en una posición de transformar empresarios, de estar impactando vidas, de generar un movimiento masivo que pueda tener la capacidad de llevar a las personas a sus siguientes niveles? Cuando yo pasé por ese momento de mi vida, yo tenía ya una compañía, yo tenía una empresa, estaba haciendo dinero, tenía a mi esposa, mis hijos, o sea, por afuera todo estaba bien. Si tú hubieras conocido hace 15 años, este tipo tiene todo bajo control. Pero por dentro yo estaba viviendo sin propósito, estaba destrozado. En ese momento yo comencé a buscar ayuda en diferentes partes, la iglesia, meditación, seminarios de desarrollo personal. Y lo que encontré fue que uno como hombre no tiene un lugar donde puede ser vulnerable, puede sacar su escudo, su armadura. Entonces quitársela. Entonces yo tuve que ir a un seminario en India. Pasé en India por un mes, 2 semanas estudiando con monjes. Y todo lo que los monjes estaban haciendo es ayudándome a ver dónde estaba ese trauma. ¿Dónde está ese trauma? ¿Qué pasó en mi vida que todavía no estoy enfrentando? Entonces yo decía, no tengo trauma. Mis padres fueron fantásticos. Tengo buenas relaciones con mi hermano, con mi hermana. O sea, yo no tenía ninguna trauma en mi mente. Pero pasando a la meditación, encontré una memoria que tenía cuando tenía 8 años. Memoria que yo me levanté y mi madre y mi padre se estaban viniendo aquí a Estados Unidos. Tenían ya su maleta hecha. Estaban yendo al aeropuerto. Mi hermano tenía 5 años. Y le preguntaba a mi papá, papi, ¿dónde te vas a ir? Eso, estamos yendo a Nueva York, estamos regresando en un mes, no se preocupe, todo va a estar bien. De un día para otro, no tenía a mis padres. Regresando del aeropuerto, me fui a la habitación de mi madre, cogí la almohada y comencé a llorar. En ese momento, mi hermano entró a esa habitación y yo tuve que poner todo ese dolor abajo en mi estómago. El mismo dolor después de 40 años que estaba sintiendo yo físicamente. Entonces lo que estaba sintiendo es un trauma que de pequeño no pude entender porque nunca lo procesé. Simplemente como hombre lo que hacemos, ahora tengo que ser un hombre, ahora no puedo llorar, no, mi hermano me está viendo, esto me está haciendo, no. Después de eso me afectó porque ahora me sentía en mi subconsciente abandonado. Yo cuando vine de ese viaje de India, fui a la casa de mis padres. Hablé con mi papá y dije, papi, ¿te acuerdas de esa vez que tú te viniste aquí a Estados Unidos, nos dejaste nosotros y él comenzó a llorar. Mi mamá comenzó a llorar, como que hubiera pasado eso ayer. Porque nadie procesó ese trauma. Nadie habló. Una vez que vinimos aquí a Estados Unidos, era todo. Toman sus juguetes, van a la escuela, todo estaba bien, ¿no? Nadie habló de lo que pasó. Que yo estuve sin mis padres por 3 años. Eso fue un momento en mi vida que fue muy duro para ese niño. El hombre de ahora pues puede procesar, pero el niño todavía no está curado. Entonces eso es cuando yo descubrí que nosotros como hombres tenemos traumas, tenemos situaciones que no pueden ser a lo mejor es más grande incluso lo que pasó a mí, pero no sabemos cómo tener esa emotional fitness. Tenemos inteligencia emocional a veces, pero no tenemos esa emotional fitness, que yo creo que eso es cuando tú sabes cómo enfrentar a tus emociones y usarlas. Cómo ejercitar tus emociones para tu bien. En vez de solamente, yo sé que me sentí abandonado, o yo sé que tengo ese miedo. No. ¿Qué tú vas a hacer con esas emociones? ¿Cómo puedo usar esas emociones para crear un propósito más grande? Pero mira, chécate algo muy interesante que ahorita estoy alcanzando a ver. En algún momento yo escuché que a veces tú has hablado mucho de enfrentar tus sombras. Y a muchos en algún momento nos hace como cierto ruido. Porque como que lo tenemos tipificado como si fuera del mal. Uh-huh. Cuando en realidad, pues somos luz y sombra. O sea, hay muchas cosas que están en el inconsciente, como esta memoria que tenías en el inconsciente, que era parte de tu sombra. Yeah. Pero cuando enfrentas tu sombra, cuando se vuelve consciente, cuando la luz de la conciencia la trae a la superficie, entonces esta sombra tenía atrapada parte de tu luz. Exactamente. Entonces, cuando la enfrentas, es como si tuviera prisionera tu luz. Sale la luz y sale la fuerza. Ahí es cuando tú puedes usar eso. Entonces, ahora, imagínate, regresé de India, hablé con mis padres, ellos comenzaron a encontrar paz, porque imagínate, 40 años de eso, pues a nadie no está bien para nadie. Claro, redimiste, liberaste. Y comencé yo después de eso a crear un proceso que yo llamo el ritual. Cada mañana, porque ese dolor venía también. Entonces yo tenía que controlarlo y usarlo.
Entonces, yo usé una parte de lo que encontré en India fue la meditación de gratitud. Todos los días meditando en gratitud. Que son las cosas que me traen amor, que me traen felicidad, que es lo que yo siento en mi corazón que tengo en mi vida. Después, hacer afirmaciones, escribir o decir cosas positivas. Entonces, hice esas dos cosas por un año más o menos. Y después de un año, el dolor comenzó a regresar otra vez. Porque no porque procesas una cosa una sola vez, pues ya se va. No, tienes que saber cómo procesarlo cada vez que regresa. Entonces, ahí es cuando yo aprendí lo que estamos haciendo en este evento que acabas de atender, que cómo procesar tus miedos, cómo procesar tu oscuridad. Entonces, encontré una meditación que también aprendí en India, que es Fire Breath. Es respirar por medio de tu nariz, usando el oxígeno que va a tu cerebro, después manteniendo toda esa energía, llenándole toda la energía en tu vientre. En nuestro vientre es donde estamos todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos. Por eso muchos hombres tienen cáncer al estómago o colon cancer, porque a veces no sabemos cómo procesar nuestros miedos. Entonces, todos los días lo que yo hice es pensar en todas las cosas negativas que yo en mi mente podían pasar. Perder a mi hijo, perder a mi hija, que mi esposa le pase algo. Todos esos miedos que a veces uno dice, bueno, Raúl, eso es bastante fuerte. Sí, pero tenía que encontrar algo fuerte para después de ese proceso entrar a la visualización de quién quiero ser. Porque esas cosas no han pasado. Está todo en mi mente. Entonces, si yo puedo encontrar un contraste de algo que ha pasado que es mucho más malo de lo que está pasando en este momento, pues todo lo que pasa ese día no es nada comparado a lo que yo procesé en la mañana. Entonces, he estado usando esa práctica por los últimos 15 años. Procesar gratitud, afirmaciones que yo llamo power statements, enfrentarse a tus miedos y visualizar quién tú puedes ser sin esos miedos. Y los transformas. Transformo ese miedo, como dices, esa oscuridad en luz. Es cuando yo me conecto con Dios, es cuando me conecto con mi propósito, es cuando yo creo incluso contenido. Porque yo hago mi daily edge, mi mensaje que todos los días, después de cada meditación, hago mi teléfono y comienzo a hablar y mando a todos mis clientes ese mensaje que sale de ese proceso. Entonces, es lo que yo llamo emotional fitness. Porque no es solamente, es como que tú vas a la iglesia una sola vez, ok, ya estás salvado. No, tienes que ir a la iglesia y tienes que aprender la palabra y tienes que ser parte de tu congregación si quieres realmente crecer espiritualmente. Tú no vas al gimnasio una sola vez y ya estás, todo listo. No, tienes que ir constantemente. Y si es que no lo sigues yendo, pues tú lo puedes perder. Es lo mismo con la mente. Si tú no puedes tener ese ejercicio en la mente, que dejas de que tus pensamientos negativos te controlen, tú controlas tus pensamientos para tú poder usar esos pensamientos para crear algo mejor. Pues qué interesante realmente cómo encontraste tu propio ritual para poder transformar tu oscuridad en luz. Y luego cuando has metido también la parte de cuando le rindes a Dios tus procesos, tus sombras, cómo las transforma. ¿Cómo ha sido este proceso de integrar la parte del desarrollo personal con tu espiritualidad? Entonces, cuando yo comencé a hacer seminarios, de negocios, porque yo tengo una compañía de bienes raíces, entonces yo atraía a mucha gente que quiere invertir, mucha gente que está en ese negocio, y comencé a hablar acerca de mis procesos. Entonces, yo nunca pensé que la gente quería aprender ese ritual yo pensé que era muy loco, que solamente era para mí. Pero mientras más hablaba de eso, la gente estaba más intrigada. Y cuando creamos ese proceso juntos, incluso el impacto era más. Entonces, después de que el evento se acababa, la gente no está hablando de los negocios que estamos haciendo. La gente está hablando de ese ritual que Raúl nos hizo, ese proceso. Y yo encontré esto. Entonces, comencé a encontrar mi niche en el desarrollo personal de Breakthrough. Entonces, al principio comencé a trabajar con hombres, con mujeres, pero después de 1 año, 2 años que estaba haciendo esa clase de procesos, me di cuenta que mi llamado, mi misión es trabajar con hombres. Porque de esa forma yo puedo sacarme mis guantes y podemos ir al ring y podemos pelear espiritualmente en lo que está pasando en la vida de los hombres. Porque en este momento yo creo que el enemigo está atacando a los hombres para poder afectar a las familias, a poder afectar a los gobiernos, porque hombres débiles crean lo que está pasando en este momento. Un hombre fuerte, un hombre guerrero, sabe quién es, sabe quién sirve y sabe cómo proteger y cómo producir en su familia. Qué interesante.
Oye, y en este proceso de encontrar esa fuerza y poder tener el llamado de poder impactar a otras personas y poder llevarlos a su siguiente nivel y poderlos entrenar, ¿cómo fue tu experiencia de tomar la decisión, digamos, hacerle caso a ese llamado? No, yo no quería. Yo no quería, porque yo incluso el primer seminario, estaba orando con Dios, digo, Dios, esto es mucho para mí. Déjame hablar de negocios, déjame hacer negocios de real estate, eso es lo que yo estaba confortable. Pero en ese momento escuché la voz de Dios que dice, tú fuiste llamado para esto. No eres tú, es lo que va a venir por medio de ti. Entonces ahí hice otro, incluso comencé a hacer bootcamps en mi casa, 10, 12 personas a la vez, y lo hice por 2 años. Cada evento que tenía, Rubén, yo quería terminarlo. Yo decía a mi esposa, este es el último evento, este es el último bootcamp, ya, eso es demasiado. No fue después de 2 años que Dios me enseñó lo que realmente Él podía hacer en mi vida. Una visión de miles de hombres que vienen en un lugar donde ellos se pueden conectar, regresar a reencontrarse a sí mismos, en negocios, en empresarios, emprendedores, no personas solamente de la iglesia, sino personas poderosas que van a encontrar a Dios. Y no por un predicador, no por un pastor, no por una iglesia, sino por una comunidad de hombres que saben que su propósito es servir, su propósito es crear y su propósito es dejar que Dios les use a ellos cada día. Fíjate que tu comunidad se me hace súper poderosa porque como lo que buscas y lo que planteas es el balance, o si no el balance, por lo menos la armonía en las diferentes áreas de la vida, pues he visto que de pronto se acercan grandes millonarios, grandes hombres de empresa, pero están incompletos en algunas de las áreas de su vida, ya sea a nivel familia o a nivel de un propósito con ellos mismos, y has logrado dejar un legado que en realidad es un legado que va a ser eterno, que va a impactar generaciones, porque si alguien que estaba a lo mejor económicamente estaba muy bien, pero no había encontrado su propósito, encuentra su propósito y decide asumir ese rol como hombre, como líder, como rey, pues imagínate las generaciones que no va a lograr impactar. Porque yo creo que en este momento la razón que nosotros estamos fracasando como hombres, porque estamos buscando el balance. ¿Cómo puedo balancear ser un buen padre y ser un empresario? ¿Cómo puedo balancear tener una relación y tener una conexión con Dios? Estamos separándonos mucho de lo que tenemos que hacer. Yo creo en la integración, porque ahora mis hijos, mi familia no es una parte de mí, es todo de mí. Dios no es una parte de mí, es todo de mí. Mi negocio es una parte, es todo de mí. Entonces ahora yo puedo crear porque todo está integrado en uno. Es lo que habla Dios también, que somos uno en Dios. De la misma forma de los hindús y los monjes hablan acerca del oneness. Todos tenemos que regresar a la unidad. La unidad. Entonces, no separación de que yo soy un hombre de negocios, yo soy un esposo. No, tú eres todo. Ahora, si que tú eres todo, pues tienes que mantener la integración y crear resultados en toda área haciéndonos más intencionales. Entonces, lo que yo hago es cada 100 días, yo veo lo que yo puedo hacer. Yo tengo una visión de 10 años. Eso es lo que yo llamo es el pull, es lo que me atrae. Pero los 100 días es lo que yo voy a empujar en mi vida. Entonces, de esa forma tengo una visión grande y tengo un goal, un outcome pequeño que yo pueda hacer. Entonces, de esa forma tenemos una metodología con nuestra educación, con nuestro coaching, que ayuda a hombres a hacer más en 100 días que lo que usualmente hacen en un año. ¿Por qué? Porque tienen la integración en toda parte de su vida. Pues fíjate qué interesante ahorita lo que hablas de la integración. A mí me hicieron un cuadro en su momento que se llamaba integración y que yo entendía que el ser humano a veces estaba en caos porque estaba en conflicto con él mismo, estaba en contradicción. Entonces, digamos que es cuerpo, alma y espíritu, pero estaba todo torcido y no había una integración. Entonces, cuando tú logras integrar todo lo que eres, entonces es que sucede el poder porque estás completo, te tienes a ti. Ya. Yeah. Y qué interesante que tengas tú un programa que pueda llevar a hombres a tenerse, a recuperarse en las diferentes áreas de su vida. Porque ¿cuál es el problema más grande que tenemos como empresarios? Es que cada vez que estamos en la oficina nos sentimos que debemos estar en la casa con los niños o con la esposa. No somos suficientemente buenos padres o esposos, ¿verdad? Y cada vez que estamos en la casa estamos pensando en la oficina porque tenía que estar en la oficina, tenía que hacer dinero. Entonces,
siempre no estamos presentes, estamos en otros lugares. Y es cuando la integración viene. Y la integración es algo que de esa forma tú te dejas de sentirte presionado por lo que tú piensas, lo que deberías hacer, si no estás presente en lo que estás haciendo en este momento. Oye, cuando tú empezaste este proceso, este movimiento, esta comunidad, este brotherhood de hombres que realmente quieren alcanzar sus siguientes versiones, sus siguientes niveles, ¿no enfrentaste una especie de oposición? ¿A qué me refiero? A mí me pasó que también quise empezar a enseñar el camino del hombre. Sentía que yo ya estaba hecho, que ya era un rey. Y de pronto la vida me dice, a ver, ubícate. O sea, fue como, estás todavía en etapa de guerrero. Y estuve a punto de entrar a la fase del guerrero sedado o el guerrero abatido. Entonces, no sé si tú cuando decidiste pararte por encima de la corriente y salir al mundo y poder impactar tú con un mensaje, con un movimiento aparte, con un proceso de transformación profunda y de autoliderazgo y todo esto, no fue como que enfrentaras... Absolutamente. Incluso al principio, cuando estuve haciendo esos seminarios, los primeros 2 años, yo no estaba pensando en la parte monetaria del negocio, porque yo estaba cambiando vidas, estaba haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Estamos haciendo... Entonces, yo podía hacerlo en mi mente, ¿verdad? Entonces, mi hermano, que era en ese momento mi partner, tuvo una conversación conmigo y dice, Raúl, ¿qué estás haciendo? Mira tu cuenta bancaria del negocio. Estás sacando todo este dinero del negocio de real estate. Estás invirtiendo en esto. Oh, pero tú no entiendes. Yo estoy haciendo un propósito. Yo estoy haciendo eso. Y mi hermano me dijo, Raúl, si tú no encuentras una forma de que tu propósito se convierta en un negocio, de una forma, tú vas a estar quebrado. Te vas a ir a la quiebra. Entonces, en ese momento tuve que ponerme en la mente la mente de empresario para ver qué es lo que yo tengo que hacer para que este movimiento pues no me quiebre a mí, sino que atraiga a gente que todos crezamos. Entonces es cuando comencé a realmente crear la integración de negocios, de atraer hombres y personas que realmente pues son productores, millonarios que quieren entrar a ese movimiento y quieren ayudar, porque es la única forma de poder crecer, es que tener la mente de abundancia. No estamos creando una iglesia de que todos vamos a estar esperando que Dios nos esté dando las limosnas. No, estamos creando una comunidad de gente poderosa que va a hacer la obra de Dios, porque Dios lo está bendiciendo con producción. Somos gente, empresarios, gente con mentalidad de abundancia, que sabemos que todo tenemos que dar a Dios y Dios nos va a regresar a nosotros por medio de sus obras y nuestras obras. Qué interesante, y qué interesante es cuando tomas el poder en tus manos, porque hace un momento también comentabas en otra conversación que muchas veces nos referimos a Dios como niños pidiendo. Yeah. Me gustaría que nos comentaras un poquito cómo es la madurez cuando te reconoces que eres heredero, que eres hijo de un rey. Cuando yo pasé por mi túnel de guerrero a guerrero sedado, ahí es cuando yo comencé a tener conversaciones reales con Dios. Y lo que me di cuenta es que todo este tiempo estaba llorando como si fuera un needy child, un niño pequeño. Cuando comencé a orar con autoridad, como si fuera un hombre creado por Dios, el Hijo de Dios, las cosas cambiaron. Porque ya no estaba pidiéndole que me dé una limosna o que me ayude en esto. Yo lo estaba simplemente pidiendo por más fe, más fuerza y certidumbre. Y por años he estado orando lo mismo. Dame fuerza para enfrentarme a todos los retos. Dame fe para saber que lo que estoy haciendo viene de ti, no viene de mí. Y dame certidumbre para saber cuando Raúl quiere hacer algo o cuando tú me estás diciendo que tengo que hacer algo. Entonces, esas son las oraciones de una persona, para mí, en lo que yo creo, de una madurez espiritual que Dios te va a dar y también te va a quitar y no es bueno ni malo, sino es lo que tienes que tener esa experiencia para tú crecer y conectarte más con Él. Por ejemplo, en este último año, creo que compartí en el grupo, que ha sido un año bastante fuerte en eventos, que yo he visto el movimiento creciendo. Estamos trayendo a más empresarios, emprendedores con influencia más que antes. Mira, tú estás aquí, trajiste a otro influencer también. Pero el enemigo también está actuando debajo de nosotros, tratando de sabotage nuestro movimiento. Entonces, los últimos 3 eventos que yo he hecho han sido los más difíciles. Hicimos un evento en México, en Cancún, en Tulum, y eso fue casi un desastre.
Era un couples retreat con parejas. Porque todo lo que tú pensaste que puede ir mal, pasó. Pero ahí es cuando la oración vino. Dame fuerza, dame fe y certidumbre. Wow. Fue uno de los mejores eventos que tuvimos porque Dios operó en eso. Wow. En este evento que tuve también, mi hija se rompió el pie, tiene que tener cirugía. Entonces, todas esas cosas pasaban. Entonces, yo sé que el enemigo está atrás, pero Dios es mucho más grande. Totalmente. Es que, como bien comentas, o sea, hay un despertar de conciencia, hay un despertar hacia Cristo, hacia una luz mayor que nosotros, de reconocer nuestro propósito, de querer que iluminemos toda esta oscuridad con la luz de Dios. Pero como es tú, las tinieblas también están trabajando. Entonces nosotros nos tenemos que convertir Team Elite, o sea, marinos de alta élite, y estar siempre en esa conexión con Dios y siempre conquistándonos a nosotros mismos, porque yo he entendido que cuando te conquistas a ti mismo, te conviertes en el héroe de tu propia vida. Exactamente. Y tú no puedes dependerte en ti mismo. Tienes que depender en Dios. Claro. Porque si es que en este evento que tuviste tú, si es que Raúl hubiera tenido su agenda, ha sido un evento completamente diferente. El 90% del contenido que yo compartí con ustedes fue al último minuto. Fue un mensaje de Dios que dijo, no, tienes que decir eso. Desde el principio, cuando comenzamos en la oscuridad, eso me vino a las 5 de la mañana el día antes. Anoche, cuando terminamos con los padres enfrentándose a sus hijos, frente a frente, eso me vino en ese momento, según media hora antes de cerrar. Entonces, todas esas cosas pasaron porque Dios está operando en nuestras vidas. Es que ese es el punto, dejar que sea el Espíritu de Dios sincronizado contigo. Y tú te sintonizas a su mente. Entonces puedes escuchar su voz, puedes bailar al son, puedes estar en ese estado de flow, en ese estado de unidad con Él. Y entonces suceden esos milagros, porque yo vi milagros en ese ejercicio. Exactamente, y no tiene que ser abierto en cómo va a escuchar la voz de Dios. Por eso mi oración es certidumbre, porque va a ser muchas voces. Pero si el momento que tú sabes que Dios habla, a lo mejor por este medio, este podcast, Dios está hablando. En un libro, Dios está hablando. Pero uno tiene que tener certidumbre. ¿Es de Dios o es del enemigo? Cuando algo me pasa a mí en mi vida, que a lo mejor me pone medio como con miedo, yo me pregunto, ¿esta situación es un mensaje de Dios que me quiere que vaya de otra forma? ¿O es un ataque del enemigo que quiere quitarme la fe? Entonces, de esa forma tú puedes procesar lo que te está pasando en vez de ser una víctima de tus circunstancias. No, y lo que comentabas también de la importancia de que la mayoría de las personas creen en Dios, creemos en Dios, pero a veces porque hemos sido atacados en esa identidad, dejamos de creer en nosotros mismos. Y ahí es cuando viene el hecho de creer en ti, porque cuando crees en ti, en ti como reflejo del Creador, porque fuiste hecho a su imagen y semejanza, entonces confías en ti mismo como reflejo de la confianza en Él. Yo hice un seminario hace un par de años, pues estaba comentando que los seminarios son intensos. Entonces siempre estamos cambiando el programa para que las personas que regresan pues piensen que va a ser algo diferente y las personas nuevas también pues no se asusten, también sean parte de eso, ¿verdad? Pero uno de los eventos que yo me acuerdo, comenzamos bien intenso. Yo comencé diciendo, aquí alguien va a morir. Y la gente dice, coño, ¿qué va a pasar aquí? Cierran las puertas. Entonces, y es verdad, aquí alguien va a morir. Tienes que morir en ti mismo para que Dios pueda resucitarte. Es lo que yo hago todos los días. El Raúl de esta versión tiene que morir diariamente para poder que Dios pueda resucitar a su versión. Entonces, claro. Ese es mi trabajo, que dejar que Raúl muera todos los días para poder acercarme más a Dios. Qué interesante, ¿eh? Al final del día sí tenemos que morir a nuestro viejo hombre para que puedan hacer esta nueva versión en Cristo. Pues qué interesante todo esto que estás haciendo. Realmente te felicito, realmente... No, y tú eres parte de esto. O sea, claro. me encanta que tú estés haciendo esto porque después de un año vamos a hacer otra vez este podcast. Vamos a ver la evolución de la conversación. Sí, claro. Pues miren, aquí para todos los que quieran seguir a Raúl,
Él está en sus redes como Raúl Diech. ¿Y dónde más te pueden encontrar para...? Yo estoy bien activo en Instagram. Tenemos un podcast en YouTube también en español. Tu Próximo Nivel Podcast se llama, que estamos poniendo bastante contenido en español. Pero conéctate con nosotros. Por medio de ti también, Sí, mándale claro. un mensaje a Rubén, que sigan su journey, porque ustedes van a ver el crecimiento en este movimiento. Placer, Claro. hermano. Pues gracias por acompañarnos a este siguiente episodio de Guerreros Podcast. Y fue un placer estar con ustedes. El cielo es el límite. Vamos con todo. Awesome. Love it, man. Awesome. Yeah, man. Great I job, love it. man.